Años atrás, Joe Bailey, el fallecido columnista de la revista Eternity, visitó a algunos creyentes alemanes que habían sido devotos soldados en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Dos de ellos habían sido nombrados para recibir la promoción a teniente del ejército nazi. Habían mostrado capacidad y lealtad a las fuerzas militares. El comandante les dijo que aprobaría los ascensos con una condición: que se unieran al club de oficiales. Y ser miembros de este club de oficiales requería que ellos asistieran a bailes algunos fines de semana que, según ellos, hacían. Así que era un requisito: acepto ascenderlos, pero acudan a las fiestas. Estos jóvenes pensaban que bailar era malo porque podía llevarlos a algunas prácticas de inmoralidad. Y debido a sus convicciones religiosas, ellos no aceptaron sus promociones. Más tarde, en sus carreras, a los dos hombres militares los asignaron a los campos de concentración nazi, en donde a miles de judíos, hombres, mujeres y niños los metían vivos en hornos de fuego o en cámaras de gas, y ahí los mataban. Y esto ocurría con mucha frecuencia, casi todos los días. Aunque estos dos militares, no participaron en forma directa en estas masacres, ellos estaban bien informados de lo que allí estaba ocurriendo. Sin embargo, ellos nunca protestaron en contra de esa situación. Cuando Joe Bailey habló con ellos muchos años después de la guerra, ellos miraban hacia atrás a sus experiencias sin ningún tipo de arrepentimiento o vergüenza por lo que a diario miraban en los campos de exterminio. Convencidos de que habían tomado la decisión correcta, no asumían ningún grado de responsabilidad por lo que en los campos de concentración ocurría. Para ellos, el no conformarse a la presión social y rehusar bailar era un acto de justicia. Se sentían buenos cristianos porque mantuvieron su conducta intachable ante, según ellos, un acto pecaminoso: bailar. Por otro lado, ellos estaban cómodos con el hecho de que personas inocentes de todas las edades fueran asesinadas y mantenerse en silencio mientras incineraban a miles y miles de judíos en los hornos. Esta barbarie humana no dejó en ellos ningún sentimiento de injusticia. Amigos, cuando nosotros definimos por nosotros mismos cuál es nuestro modelo de justicia externa, somos capaces de permitir cualquier maldad. Pero cuando somos llenos de la justicia de Cristo y percibimos el verdadero sentido de la justicia de Dios, nos arrepentimos cuando somos confrontados con el pecado. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Las palabras de Pedro aquí contienen un mensaje directo y puntual. El perdón de los pecados con los cuales nacemos y que son la única razón de nuestra maldición y muerte eterna. Que podemos recibir el perdón con un solo acto de nuestra parte: arrepentirnos. No podemos ser salvos por nosotros mismos. Quien nos salva es Jesús. Pero Dios ha dejado en nosotros esta parte porque conlleva el sentido del deseo de ser perdonados y de ser salvos, de volver a la armonía y la paz con nuestro Dios. De lo contrario, no se puede hacer nada por nosotros. Este aspecto del arrepentimiento que señala la Biblia es esencial y muy necesario en nuestra experiencia cristiana. Will
y Ariel Durant escribieron una autobiografía juntos. Esta famosa pareja de escritores exploró el reino de la filosofía y la historia. Ariel confesó que al empezar a hacer ella su indagación interior, se sintió atarantada de lo que descubrió. Mis manos tiemblan mientras busco a tientas en la jungla de lo pasado y hallo las fuentes de esa dificultosa corriente que es mi vida. Ha habido tanto caos en mí. Ha habido tantos absurdos y errores. Tantos elementos antagónicos de bien y de mal. Tanta maldad y tanto desorden que asusta, dijo ella. La expresión que ella resalta es tanto caos en mí, expresando de esta manera la situación trágica que gira en la vida cuando la persona se halla lejos de Dios. Hay confusión, hay desorden, hay distorsión, ridiculez, hay culpa, hay desaliento, hay desesperanza. La persona está fuera de su elemento. Pero cuando por medio del arrepentimiento del cual está autorizado a ejercer se vuelve a Cristo, el caos se vuelve en orden. Pero solo cuando haya el camino a través de Cristo para regresar al íntimo compañerismo con Dios en el huerto de su propia existencia. El arrepentimiento fue la oportunidad dada por Dios en el Edén cuando les preguntó a Adán y a Eva en Génesis 3:11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Este fue el acto de David después de haber pecado contra Dios en 2 de Samuel 11 y en Salmo 51, donde se encuentra el arrepentimiento de este hombre. Encontramos aquí las evidencias de la realidad del pecado que mata y que destruye la paz. Pero también vemos la búsqueda humana de esa alternativa divina, concedida por Dios. Si quieres el perdón, muestra tu anhelo, puedes arrepentirte. Depende de nosotros ese acto de buscar la salvación y el perdón de nuestros pecados con nuestro arrepentimiento. Fue esta la decisión del pueblo de Israel después del exilio en Nehemías capítulo 9 y el capítulo 10. Fue el mensaje principal de los profetas como Jonás, Isaías y Juan el Bautista. Fue el objetivo principal del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 5 versículo 32. Continuó siendo el mensaje de los apóstoles en Hechos capítulo 3 y también de la iglesia cristiana en toda su historia. El llamado al arrepentimiento es necesario para todos porque nacemos siendo malos. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa y, como dice Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero Dios es bueno y quiere salvarnos. Finalmente, queridos amigos, el arrepentimiento es el consejo de Cristo a los cristianos que viven en los últimos días. Apocalipsis capítulo 3 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Versos 18 y 19. El arrepentimiento no solamente es central entre los temas de la Biblia, sino también en la experiencia y vida de cada cristiano. Es, queridos amigos, nuestra única parte en el proceso de la salvación. Aferrarnos por fe a Cristo Jesús y venir por medio del arrepentimiento confesando nuestros pecados. Todo lo que tuviera que hacerse para nuestro perdón y salvación ha sido hecho por Dios al darnos a Jesús como nuestro Salvador. Por eso el arrepentimiento es la aceptación en nosotros de la obra de Dios a favor nuestro. Implica decirle a Jesús: perdónanos. Nadie más puede hacerlo por nosotros, solo tú. Ayúdanos a mantenernos como personas perdonadas
porque por nosotros mismos no podemos. Solamente tú, Señor, nos puedes ayudar. Veremos que el arrepentimiento significa depender del poder y de la gracia de Cristo, necesaria para cada uno de los seres humanos en este planeta. En la Biblia encontramos un lindo testimonio de arrepentimiento, el de Pedro. Simón Pedro fue llamado por Jesús a orillas del mar de Galilea para ser pescador de hombres junto con su hermano Andrés. Su historia se encuentra en Mateo capítulo 4. Luego el maestro lo envió a cumplir la misión de predicar junto a otros discípulos, Mateo capítulo 10. Pero el gran pecado de Pedro era tener un espíritu impulsivo. Un ejemplo de esto fue cuando llegó la turba para prender a Jesús y Pedro rápidamente tomó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. San Juan capítulo 10. Pero confiaba mucho en sí mismo y creía conocer lo que era mejor. San Juan capítulo 13. Al oír la advertencia de que negaría a Jesús, él afirmó que jamás lo haría. San Marcos capítulo 14. Pero cuando Pedro menos lo esperó, sus ojos se encontraron con los de Cristo. Había negado a su maestro. La descripción bíblica es que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. San Lucas 22. Trata de imaginar los pensamientos de Pedro. Había negado a su Salvador, a quien amaba mucho. Pero Cristo había muerto y ya no había nada que se pudiera hacer. ¿Cómo enmendar la falta? Él ya está muerto. Para Pedro ya no había oportunidad de suplicar por perdón a Jesús. No podría disculparse por haberlo negado. Pedro sintió el dolor amargo y la necesidad de arrepentimiento. Lo más lindo de esta historia, la de Pedro, es que Dios está siempre dispuesto a ofrecernos el perdón cuando nos arrepentimos. Después de la muerte de Cristo, Pedro decidió volver a hacer lo que antes hacía, el trabajo para lo que era bueno. Volvió a la pesca. San Juan capítulo 21. Después de toda una noche de pesca frustrada, un hombre apareció en la playa y les ordenó que solo arrojaran la red a la derecha del barco. Y al hacerlo, la red se llenó de peces al punto de no poderla sacar. Pedro ágilmente identificó a quien no era un hombre cualquiera el que les había dado la orden, sino a Jesús. Para él, Jesús estaba vivo. Pedro se lanzó al agua porque no podía esperar que el barco llegara a la playa. Después del encuentro, en una plática privada, Pedro confesó su amor por Cristo 3 veces y recibió la orden: apacienta mis ovejas. Y fue eso lo que Pedro hizo por el resto de su vida. Mis amigos, necesitamos pasar por un periodo de conversión verdadera y de entrega a Cristo. Pero también necesitamos arrepentirnos diariamente. ¿De qué debemos de arrepentirnos? De las miradas prejuiciosas que dirigimos a algunas personas mientras caminamos por la calle. De las críticas que dirigimos a hermanos de nuestra iglesia que no actúan como nosotros pensamos que sería mejor. Por deshonrar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Por no seguir muchas veces las indicaciones de Dios. Por nuestros actos malos que son frecuentes. En fin, cada uno de nosotros sabemos cuáles son aquellas cosas por las cuales diariamente debemos de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos de los pensamientos malos alimentados diariamente por un espíritu exaltado que necesita ser vencido. Y por tantas y tantas y tantas otras razones de las cuales nosotros sabemos con claridad y que nos alejan de Dios y destruyen nuestra vida. La mayor necesidad es dejar de confiar en nosotros mismos y confiar únicamente en Cristo Jesús. Entregarnos a Él como lo hizo Pedro y permitir que Él modele nuestra vida en todos los aspectos. Te pregunto, ¿ya usted vivió la experiencia de la conversión?
¿De qué necesita arrepentirse en este día? Usted lo sabe. Y Dios le va a indicar por medio del Santo Espíritu cuáles son esas cosas de las cuales debemos de arrepentirnos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que así sea. Amén y amén.